les voy a hablar un poco de apoyo a las familias de niños y adolescentes con condiciones de salud mental en tiempos de pandemia. Es un tema que yo encontré bastante interesante, me hubiera gustado, pero es como, dan ganas de profundizar mucho más, porque hay miles de aspectos que conocer, y creo que todavía no podemos llamarnos expertos en esto, pero por lo menos mi compromiso está en poder otorgarles la revisión que pude realizar, y bueno, y abrir una discusión que puede ser muy interesante. No sé si la podremos abordar todo el día, pero sí da para mucha reflexión. Y dejo mi correo por si alguien quiere la presentación o quiere los papers posteriormente. Quería partir con este gráfico del Journal of Pediatrics, que habla de los principales síntomas que han emergido en la población general. Algunos ya los comentó la Denise Tuma en su presentación. Y si bien yo me voy a orientar más a los diagnósticos psiquiátricos propiamente tales, comentarles que tanto para digamos, para la población general como para los niños que ya venían con un diagnóstico, por ejemplo, de trastorno de ansiedad o trastorno depresivo, ha sido como un gran desafío, ¿verdad?, esta pandemia, porque ese clúster sintomático es lo que más se ha aumentado en este último tiempo. Por ejemplo, el gráfico, el síntoma que más recalca es el que los chicos van a estar muy demandantes, muy pegotes con sus papás. Esa es la traducción de clingy. Y desde ahí, bueno, tomando las presentaciones anteriores, los padres vamos a tener que ser sumamente fuertes para tolerar todas las demandas que estamos recibiendo en este momento. Bueno, otros síntomas en orden de frecuencia son la inatención, la irritabilidad, las preocupaciones, el estar obsesivos, por ejemplo, por saber actualizarse sobre el COVID, sobre lo que está pasando, miedos relativos a la salud, trastornos del sueño, como comentó el doctor Retamales, pobre apetito, fatiga, pesadillas, y disconfort o agitación, o estos síntomas más externalizantes que comentaba Denise también. Y bueno, ¿qué va a ayudar tanto a la población general como a los chicos que ya venían con un diagnóstico previo de un trastorno emocional? ¿Y cómo podemos hacer frente a esto, verdad? Quise poner esta foto porque creo que todas las familias, como las manadas de los animales, nos organizamos ante el estrés de forma distinta, y pienso que si bien se han dado muchas orientaciones desde los expertos, pienso que es valioso también validarnos como familia cuáles son nuestras propias habilidades de afrontamiento. Y desde ahí resaltar que lo que me puede ayudar, como señalaba también, y los otros profesionales, es la comunicación entre nosotros y hacer equipo. Y como ya se ha comentado, recordar que los niños tienen un pensamiento más concreto, sobre todo los más pequeños, y ser cuidadosos en cómo transmitimos la información, ¿verdad? Evitar noticias, quizás tan directas, y un exceso de esta información, y ojalá recurrir a estos medios que ya hemos comentado, que hay mucho en Internet, de formas más protectoras y más comprensibles para ellos. Por otra parte, algo que, bueno, muchos profesionales de la salud conocemos, recordar bajar el nivel del niño, sobre todo los más pequeñitos, para que nos puedan leer bien el rostro, ¿verdad? Lo no verbal, sobre todo los niños que no tienen lenguaje, va a ser muy, muy importante. Y desde ahí es relevante que cuidemos la mentalización, o sea, esta habilidad que nosotros como papás tenemos para leer a nuestros hijos, y que ayuda a que ellos vayan aprendiendo a leer a las demás personas. Y ser muy cuidadosos también, como señalaba Denise, en qué estamos expresando, en cómo nos estamos comunicando entre nosotros, porque si nosotros estamos ansiosos y muy depresivos y no somos cuidadosos en esa transmisión de información, y no nos, digamos, como en este equipo, no nos apoyamos entre los adultos, eso puede transmitirse al niño y puede aumentar los síntomas. Bueno, ¿qué es lo que se conoce? Lo que estaría ayudando a la gran mayoría, ¿verdad? Esto ya se ha hablado durante toda la jornada, ¿verdad? Ojalá otorgar predictibilidad, estructurar rutinas, dejar un tiempo de calidad tanto para la pareja como los hijos, ver esta oportunidad, como señalaban previamente, de poder estrechar lazos, ver el lado bueno a la cuarentena y a la pandemia, tener horarios para el teletrabajo, tener horario para las tareas escolares, por ejemplo, que no excedan un tercio del día, potenciar actividades recreativas y en conjunto, ojalá hedónicas, como hacer huertos, por ejemplo, pintar, no mirarlas en menos, son muy importantes para nuestra salud mental y para también el aprendizaje, como decía Francisca. Alimentación saludable y actividad física. La actividad física incluso ayuda en la inmunidad.
dentro de las rutinas lo importante, ojalá, es incluirla y en lugares soleados, por lo que señala la evidencia. En Temuco cuesta un poquito más, pero, por ejemplo, durante la mañana es más recomendable. Medios virtuales también para el contacto con la familia extensa y los amigos, y ahí preocuparse no solo que los adultos se contacten con sus amigos, con sus colegas, compañeros de trabajo, sino que dar un lugar también para que los más pequeños, si en las casas hay preescolares, puedan tener, por ejemplo, relación con sus amiguitos del jardín, para que ellos sepan que no todo se ha desestructurado, que hay cierta permanencia, que eso da una confianza básica. Evitar pantallas en la noche dentro de lo posible, mantener a los niños cerca de sus padres, aprovechar que estamos en casa, como señalaba el doctor Ratamales. Puede que, si bien ellos van a estar más exigentes, ellos van a necesitar que nosotros estemos ahí y presentes afectivamente. Paliar las emociones de los otros, que ya se habló también en otra presentación. Por ejemplo, si alguien está triste, señalar, entiendo que estás triste, entiendo que tengas rabia. Y apoyarse entre los adultos como equipo. Muy brevemente, por etapa del desarrollo, pensando en chicos, como señalé, en la población general y también en chicos que ya tengan un trastorno emocional como diagnóstico, ¿qué nos puede ayudar o qué podemos ver? En los preescolares vamos a ver probablemente más conductas regresivas, más ansiedad de separación, más pataletas. Conductas regresivas me refiero a que, por ejemplo, el niño que controlaba esfínter puede ser que ya no lo controle. El niño que dormía solo puede ser que ya no duerma solo. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Se recomiendan las actividades relajantes antes de acostarse, leer un libro, flexibilidades en horarios del sueño sin ser disruptivos con las rutinas, pero sí tampoco alarmarse o que sea un momento de estrés el que el niño se acueste un poco más tarde, un poco más temprano. Sabemos que esta contingencia es algo que está alterando los ciclos biológicos. Tener mucha paciencia y tolerancia, y lo más importante, otorgar contención emocional. Simplemente abrazarlos, señalarles que nosotros vamos a estar ahí, que guarden la calma y demostrarles que nosotros estamos pudiendo hacer frente de buena manera, y de esa manera ellas también van a reflejar estas emociones y se van a poder sentir contenidos. En los escolares vamos a ver, bueno, mayor irritabilidad, somatizaciones y mucha resistencia a tareas. Muchos padres se han angustiado bastante con esto. En ese sentido, como señalaban en las presentaciones anteriores, lo ideal es ayudarlos en las tareas escolares. No esperemos que los chicos, por ejemplo, que antes tenían dificultades incluso en el aprendizaje, hoy día, por ejemplo, sea la oportunidad para que hagan sus tareas solos. Es un momento que ellos van a necesitar más de nosotros como padres, y por ende nosotros como padres nos podemos sentir el doble de exigidos. Compartir actividades lúdicas con ellos, aumentar los espacios de comunicación, ojalá introducir actividades lúdicas que se compartan con toda la familia, y hacerlos participar en actividades domésticas para crear estos hábitos tan importantes que nos señalaba Francisca, por ejemplo, cómo hacer la cama, desde lavar los platos, desde cocinar juntos, que pueden ser oportunidades de aprendizaje en su cotidianidad. Y respecto a los adolescentes, ellos pueden, como dentro de las manifestaciones a esta pandemia, ignorar, por ejemplo, las medidas preventivas. Hay que recordar que los adolescentes suelen ser muy, se sienten como que no les va a pasar nada, ¿verdad? Y eso es parte de la edad. Y por ende, ellos pueden someterse a mayores riesgos. Y hay que cuidar mucho el aislamiento, que sería aquella edad en que más riesgo tienen de caer en esto. Y en ellos, como ya hay más verbalización, uno, si bien puede ya visualizar síntomas depresivos más francos que en las otras etapas del desarrollo. Desde los lactantes los chicos se pueden deprimir, pero uno puede pesquisarlo más fácilmente en los adolescentes porque ya tienen el desarrollo verbal, logran dar mucho mejor cuenta de sí. ¿Qué se recomienda? Ojalá reforzar el vínculo y el tiempo de calidad, como ya lo hemos dicho, respetar también el espacio con los pares y fomentar que se contacten con los pares, que ojalá el contacto con las pantallas o este aislamiento no sea solo algo que fomente, como decíamos, el distanciamiento, sino y que sean espacios también donde ellos puedan hablar con la familia extensa, hablar con los compañeros, y sobre todo cuidar el tiempo de calidad con ellos, que es una de las etapas donde más cuesta que los padres no nos acerquemos a nuestro hijo. Bueno, para ir cerrando lo que son de cómo podemos ayudar a los trastornos emocionales que se vayan generando en esta pandemia, recomiendo estos dos libros que permiten expresar mejor los sentimientos perturbadores como el miedo y la tristeza, que a veces son muy difíciles de comentar.
sobre todo cuando los padres, como se señalaba, tendemos a tener como formas más evitativas frente a los conflictos o frente a los problemas. Son libros que invitan a hablar, por ejemplo, de, cómo de los sentimientos, de cómo estamos enfrentando la situación, las distintas situaciones. Y pienso que es muy importante porque algo que a veces no va a ser fácil. Y hay que recordar que para todo lo que es trauma, para todo lo que es depresión, a veces solo lo narrativo no basta, no es algo que en realidad se recomiende, por ejemplo, que el chico hable todo el día del COVID, de las muertes, todo lo contrario, porque eso causa revictimización. En general, la aproximación terapéutica tiene que ser, cuando estamos hablando de trauma, desde lo experiencial, desde lo vivencial, es decir, hablar desde cómo nos sentimos más de lo que está pasando en este momento propiamente tal. Ahora, ¿qué hacemos o cómo lo hacemos cuando somos padres de un niño con una condición asociada? Este paper yo lo quiero resaltar porque la mayoría de la información que encontré otorgaba desde los expertos distintas indicaciones, pero ninguno le preguntaba a las familias o a los niños si les hacía sentido lo que se estaba recomendando, si era factible, por ejemplo. Y este paper, a diferencia de los demás, hacía la pregunta de qué era lo que más le ayudó a los padres dentro de las recomendaciones que se han hecho, o incluso hacía una pregunta abierta de cómo ustedes enfrentaron la pandemia y qué es lo que más les ayudó. Es un paper, como ven ahí en este gráfico, que abordó distintos niños y adolescentes con necesidades educativas especiales o discapacidad, incluso discapacidad física. En la muestra habían chicos con trastorno del espectro autista, con déficit atencional, con trastorno del aprendizaje específico, discapacidad intelectual, entre otros. Y bueno, los papás, lo que más les ayudó es tener consejos sobre la salud mental y bienestar en general, seguido de actividades apropiadas escolares, es decir, que se adecuaran a las necesidades de los niños. Lo otro que más les ayudó es ver caras familiares, tanto de los profesores como de los pares por webcam. También estas historias sociales, estos libros que hemos mostrado en las diferentes presentaciones para poder explicar el coronavirus en un lenguaje apropiado para los chicos. Tener un descanso de la crianza, tener un apoyo, por ejemplo, en la casa, o quizás desde algún terapeuta donde los padres pudieran tener un minuto con ellos mismos también. Otra cosa que también agradecían es que les otorgaran materiales sensoriales, por ejemplo, para trabajar con sus chicos. También otra cosa que agradecieron fue el consejo por un especialista, y desde ahí enfatizar que las teleatenciones, que si bien no son lo mismo que probablemente la atención presencial, sí han sido sumamente útiles y son recomendadas por las diferentes evidencias, por diferentes papers. Y lo otro, que yo creo que en ese sentido nuestra sociedad está un poco al debe, agradecían espacios exteriores o clubes de fines de semana donde se guardaran las precauciones de este distanciamiento saludable, ¿verdad? Para que los chicos tuvieran acceso a otras distracciones y a otros espacios, incluso espacios al exterior que fueran seguros. Bueno, ahora quisiera comentar un poco sobre cada trastorno en específico y hacer como un barniz de aquellos donde encontré cierta evidencia. Quería empezar por el trastorno por déficit atencional, por la prevalencia. Comentarles que se recomienda, por ejemplo, dentro de las recomendaciones que encontré, ciertas estrategias parentales, y se ponía énfasis en cuidar, por ejemplo, en no caer en comprar aplicaciones sin evidencia para el trabajo con chicos con déficit atencional, y procurar concentrarse en cuidar la autoconfianza del niño y en trabajar las propias expectativas como padres con ellos, para fomentar su autoestima. Debemos recordar que en trastorno por déficit atencional uno de los principales problemas que hay es el feedback negativo que les llega desde el entorno. Entonces, se sugiere ser cuidadosos y tratar, obviamente, de fomentar el aprendizaje con el refuerzo positivo para que la autoestima de los chicos no se agrave y no se agreguen trastornos emocionales. Lo otro que es importante es continuar con las intervenciones ya iniciadas. Y en ese sentido debo reconocer que para mí fue una sorpresa como tratante y no haber hecho esta distinción. Y lo que más recalcaba la evidencia es que
debemos tener ojo con no confundir cuarentena o momentos de pandemia con vacaciones. La evidencia, digamos, señalaba, por ejemplo, que suspender el tratamiento farmacológico no era lo más apropiado, porque fomentaba que los chicos no respetaran el aislamiento, el distanciamiento social, no respetaran el ponerse mascarilla siempre, y que fuera mucho más complejo para ellos. Si ya la educación virtual es más difícil, para ellos era el doble difícil poder mantener la atención y por ende el refuerzo negativo era mucho mayor. Por ende, la recomendación era mantener la misma dosis con que venían previamente e incluso evaluar en los casos más complejos, conservar el tratamiento farmacológico los fines de semana. Respecto a las intervenciones psicosociales, también mantenerlas, la terapia ocupacional dentro de lo posible, la psicoterapia por telemedicina. Como profesionales se hacía el énfasis de evitar aumentar las dosis de psicoestimulantes, por ejemplo, por crisis en cuarentena y el manejo con antipsicóticos para la conducta, porque esto va a ser pasajero y hay que sostener y recordar que la mayoría del aumento de los síntomas es reactivo. Y se enfatizaba posponer los controles presenciales e intentar controlar la presión arterial y la frecuencia cardíaca en el hogar si es que era posible, pero darle a los padres ciertas banderas rojas, ¿verdad?, en caso de que hayan alteraciones cardiovasculares para comunicarse con el tratante, como dolor en el pecho, palpitaciones, etc. También se hacía énfasis respecto a las reacciones adversas de los psicoestimulantes, ¿verdad? Las alteraciones del sueño, por ejemplo, se sugiere no atribuirlas inmediatamente al fármaco, porque sabemos que la pandemia es el factor primordial que debería estar alterando los ciclos biológicos. Y en caso de cefalea por psicoestimulante, se sugiere ocupar paracetamol en vez de AINES por esta evidencia controversial que hay respecto al empeoramiento cuando uno se contagia de COVID con los AINES. Ahora, respecto a los trastornos del espectro autista, ¿qué podemos hacer con los chicos que tendrían este diagnóstico? Desde los padres se sugería que, por ejemplo, ¿cómo podemos explicarle a un niño con trastorno del espectro autista el COVID propiamente tal? Y aquí lo que más se señala es que accedamos, ¿verdad? Bueno, nos puede servir esta información que ya comentamos, los libros, los cuentos, pero también agregar mapas conceptuales, sobre todo en los chicos que tendrían menos, un nivel de lenguaje menor. Ahí apoyarse bastante en los terapeutas ocupacionales y saber que va a ser un desafío la comprensión de hábitos de prevención, como las mascarillas, el lavado de manos, etc. Lo otro importante de enfatizar que aquí las rutinas sí son más relevantes que para el resto de la población. En ellos les da mayor tranquilidad y en ese sentido se sugiere una de las recomendaciones, por ejemplo, para que se calme la ansiedad en estos niños, sobre todo cuando están encerrados en casa sin la posibilidad de salir, incluir en esta rutina los distintos lugares de la casa. Y al menos que en algún aspecto se comparta con los otros miembros de la familia, en alguna parte de esta estructura, de esta rutina. Por otro lado, se sugiere manejar actividades de juego semiestructuradas que le causen a los chicos placer. Por ejemplo, si al niño le gusta jugar con Legos, idealmente que estas actividades sean compartidas con la familia. También, cierta evidencia recomendaba el uso de juegos serios. Los juegos serios son aquellos que ayudan a mejorar la cognición y el reconocimiento de emociones facial. Por ejemplo, una de las aplicaciones que yo conozco es Papumba, que ayuda, por ejemplo, no solo sirve, digamos, para chicos con diagnóstico de trastorno del espectro autista, sino también para incluso población en general, para fomentar el desarrollo cognitivo. Entonces son juegos que, parecidos a los videojuegos, quizás con menos estímulos que haga disparar tanta dopamina, pero orientados a ciertas habilidades de cognición específicas. Por ejemplo, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de plumavito o un kilo de plomo, por ejemplo? Entre otras cosas. Y están adecuados para las distintas edades. Si hay un exceso en un chico, por ejemplo, con autismo adolescente, de videojuegos, se sugiere que estos sean, ojalá, siempre las pantallas compartidas con el resto de la familia para evitar el aislamiento y la adicción. Además, otra recomendación es implementar y compartir los intereses especiales con los padres. Por ejemplo, si hay un niño que le gustan mucho los dinosaurios,
que como papás podamos jugar con ellos en esa temática y que también se logre armar un tiempo de calidad en torno en ese marco. Y mantener las consultas online, y esto sería transversal para todos los diagnósticos, tanto para los niños con alto funcionamiento como para los niños con menor funcionamiento. Y en ese sentido se sugería que en los niños con alto funcionamiento, sobre todo adolescentes, mantenerlo de manera directa porque se puede lograr un buen diálogo. Y en los niños más pequeñitos, que quizás va a haber más resistencia a la pantalla o a continuar una terapia como propiamente tal, pedirle a los papás que videen a los chicos y que luego se haga un trabajo más profundo con los papás. Y también se sugería que si bien uno puede ser terapeuta del niño, dejar el espacio para los padres para que también otorgarles contención y consejería a ellos, porque ellos van a necesitar gran ayuda, como señalaba Benito. Por último, se recomendaba mantener el contacto con el colegio, al menos con algún compañero de manera semanal, y la comunicación fluida de los padres con los profesores, y dejar tiempo también para el aire libre, ojalá una caminata corta cerca de casa, porque si no el estrés puede aumentar y una forma de detectarlo es con el aumento de estereotipias. Bueno, respecto a los trastornos de la alimentación y la ingesta, ¿qué podríamos decir en tiempos de pandemia? La evidencia que encontré señala, y que es algo que yo creo que los que trabajamos también en el área lo hemos visto en nuestros pacientes, hay un empoderamiento de las dietas en cuarentena y una mayor rigidez cognitiva. También se aumentan los síntomas ansiosos y los rasgos obsesivos. Por esta coronafobia suelen consultar menos y suelen consultar más cuando ya se llega a los síntomas digamos, con mayor gravedad, o sea, cuando ya hay bradicardia o ausencia completa de ingesta o ausencia incluso de ingesta de agua. Por ende, acá también se hacen fundamentales mantener las teleconsultas y enfatizar el manejo familiar que se puede hacer de manera virtual. Realizar también una red comunitaria con el colegio. Y en los casos extremos es una de las, digamos, de los diagnósticos que uno tiene que evaluar, ¿verdad? La hospitalización. Y si bien hay muchos padres que se van a oponer a la hospitalización por el miedo de contagiarse, hay que explicarles que este tipo de diagnóstico puede llegar al riesgo vital. Y para los profesionales, señalarles que hay experiencias extranjeras, por ejemplo, yo encontré una de Singapur respecto a cómo adecuar espacio, que es bueno poder acceder a ellas para saber que en el fondo en este diagnóstico no podemos hacer muchas veces hospitalizaciones domiciliarias y vamos a tener que adecuar los espacios de las UCI. Ahora, respecto al trastorno obsesivo compulsivo, este es un diagnóstico que lo ha pasado más mal durante la pandemia. Tanto el trastorno obsesivo compulsivo como la hipocondría propiamente tal. El coronavirus puede ser que sea todo lo que piensen durante todo el tiempo. Hay empeoramiento obviamente de las obsesiones y compulsiones asociadas a la limpieza, que incluso pueden llegar a la ingesta nula, por ejemplo, de alimentos o a bañarse con agua hirviendo. Así lo describen los papers. Acá es muy importante también la telemedicina, incluyendo llamados telefónicos, y otorgar un enfoque calmante y compasivo. Tenemos que evaluar comorbilidades que se pueden exacerbar y ojo con otras comorbilidades como trastornos de personalidad, trastorno bipolar, etcétera, que pueden aumentar la suicidabilidad y la suicidalidad. Y en ese sentido también sabemos que el suicidio, digamos, la suicidalidad es una de las condiciones donde no podemos posponer la hospitalización. Se sugiere que la psicoeducación sea enfocada en controlar los niveles de estrés y que dentro de las rutinas incluyamos mindfulness, ejercicio físico y una estructura pero orientada a actividades también hedónicas. Noticias restringidas, ojalá, y también sitios web confiables porque ellos van a buscar invadirse de información que de repente puede ser muy, muy, muy agobiante. Hay alguna evidencia que sugieren videos de lavados de manos donde se señale que solo se lavan las manos por 20 segundos, no más, para que ellos tengan una referencia externa de cómo se pueden hacer las medidas preventivas sin llegar a un exceso que les haga daño. Si síntomas de trastorno obsesivo empeora, se debe revisar la medicación y la adherencia, obviamente, y se debe complementar con la terapia cognitivo-conductual, que es la que tiene más evidencia. Sin embargo, hay que comentarle al colega que la haga,
que, psicólogo, que adecue esta terapia de desensibilización a los tiempos de pandemia para que no lo someta tampoco a riesgo de contagio. Se recomienda como en todo higienes de sueño y ciclos circadianos. Hay que pensar que esto va a influir también en la inmunidad del paciente y también disminuye la ansiedad. Como señalábamos en los diarios de actividades, incluir actividades hedónicas y saber que ellos van a poder presentar mayor irritabilidad en contexto de pandemia y ahí poder apelar a las normas de conductas clásicas que se ocupan para la población general y otorgarles gran apoyo a los padres también de manera online. Respecto al diálisis de Tourette, que también puede ser comórbido, ¿verdad?, con el trastorno obsesivo-compulsivo y con el déficit atencional que ya lo comentamos, saber que en ellos también la ansiedad puede aumentar, que la cuarentena puede llevar incluso a sintomatología de trastorno estrés postraumático, a mayor irritabilidad y a mantenerlos ansiosos y muy confundidos. Las alteraciones en TIC pueden también aumentar y a veces hay TICs que van a ser incompatibles con las medidas que se están sugiriendo. Por ejemplo, el TIC, sobre todo, lo que puede ser más comprometedor es cuando tienen tics vocales y tos. Y esto incluso señalaba alguna evidencia extranjera que podía llevar a los chicos a tener problemas con otras personas ilegales, sobre todo en adolescentes. Y también otra preocupación es si es que el COVID o SARS-CoV-2 produce efectos neurotrópicos, pero por lo que se señala es que es poco probable porque se produciría más bien en enfermedades neurodegenerativas, pero el diálisis de Tourette no pertenece a esa familia. ¿Qué le podríamos recomendar a los papás? Reducir la cobertura de los medios también, limitar la expresión de ansiedad de los padres, que ya lo comentamos, pero eso es una recomendación general también, ¿verdad? En pacientes con TOC, relajar las reglas también de terapia cognitivo-conductual y hablar con el psicólogo para que lo adecue al contexto. Considerar que el aumento de tics no necesariamente va a reflejar un agravamiento del trastorno primario, sino que puede ser reactivo a lo que estamos viviendo. Y tratar de reducir los tiempos de pantalla, pero sin desencadenar ataques de ira, sin aumentar la ansiedad y preocuparse. También podemos aplicar lo que se recomendaba para chicos con trastorno autista, que lo compartan con la familia y sobre todo centrarse en el contenido de lo que los chicos ven. También, en caso de que haya déficit atencional, fomentar actividades al aire libre siempre y cuando se pueda, ¿verdad? Y donde se respeten las medidas de seguridad. Insistir en las reglas de higiene, ¿verdad?, actuales de distanciamiento social, pero con cierta firmeza y calidez y con cuidado. Y este punto era lo que les comentaba antes, que ha sido bien complejo, que a veces ellos se pueden meter en problemas con otras personas producto de estos tics. Entonces ahí se recomienda andar con tarjetas de identificación o con algún certificado para respaldar que que el paciente tiene este diagnóstico y poder que la otra persona comprenda y que no hayan tampoco problemas legales como se ha descrito en otros países. Y por ende también mantener teleatenciones por teléfono, videoconferencia, incluso en este paper recomendaban y señalaban que esto puede ser que haya emergido y que esté para quedarse, porque las teleatenciones pueden ser también post pandemia un buen instrumento complementario, obviamente, a la atención presencial para la ayuda de los niños y los padres. Respecto a los trastornos o síndromes psicóticos y a la esquizofrenia, solo comentar que se está sospechando que el coronavirus podría aumentar la prevalencia de los síndromes psicóticos, porque se ha visto que otros coronavirus han producido un aumento de los síndromes psicóticos en general en los pacientes, aunque no se sabe si esto es por el uso de corticoides, si es que ahí habrá un sesgo o por un efecto directo del virus a nivel encefálico. Sin embargo, todavía no hay tanta evidencia al respecto. Lo que sí solicitan aquellos que se dedican a la investigación en esquizofrenia es que no se deje de investigar, que no toda la investigación sea en enfermedades respiratorias y COVID, que no se descuide la investigación hacia los otros diagnósticos o las otras patologías, porque eso va a ir en desmedro del desarrollo de políticas públicas para hacer frente, por ejemplo, de que si los síndromes psicóticos empiezan a aumentar, y posteriormente, claro, va a pillar a la comunidad y a las naciones de manera desprevenida y sin poder dar una mejor respuesta. Por último, si bien no es un diagnóstico, digamos, propiamente tal o una condición asociada,
como de genética, etcétera, quería hablar muy, muy brevemente de la violencia de género y el abuso sexual infantil, que como se señaló en una presentación anterior también de Denise, ha ido en aumento. Y esto preocupa porque en general se sabe que la violencia aumenta posterior de manera transversal a todas las catástrofes, y en los reportes son en aumento de violencia de género contra la mujer, en violencia de abuso sexual y maltrato a mascotas. Reportes que se han tomado desde las teleconsultas, pero no reportes oficiales, porque lamentablemente las denuncias han ido disminuyendo. Eso quiere decir que la pequeña punta de iceberg que habíamos logrado visualizar hasta ahora y todo lo que se había avanzado se está yendo hacia atrás con la pandemia y con las cuarentenas, porque las víctimas quedan atrapadas con el agresor. Y los espacios comunitarios, que eran aquellos donde más se pesquisaba y se podía hacer denuncia, como colegios principalmente, están cerrados. El alcoholismo además se concentraba en el lugar, y los niveles de violencia reportados hasta el momento han sido importantes. Por ejemplo, el 80% de las víctimas refieren que sienten la amenaza de muerte, digamos, por el victimario. Algunos victimarios han tomado como forma de agresión decirle a las víctimas que no se laven las manos, que no le van a dejar que ellas se laven las manos y que las van a privar de la atención médica si es que llegan a enfermar. Y no es menor lo del maltrato animal, porque se ha visto que los perpetradores de maltrato animal tienen un peor perfil, son más agresivos, acceden a métodos más violentos. Bueno, ¿y cómo solucionar este problema? La verdad que da para mucha reflexión y no hay una respuesta, pero lo que se sugiere hasta ahora, desde la experiencia de las otras naciones, es aumentar las asociaciones comunitarias. No esperar, por ejemplo, para que los colegios abran, que probablemente abran en el verano cuando mejore el clima, ¿verdad? Sino hacer estos clubes o ligas deportivas con medidas de distanciamiento, que sean lugares protegidos, quizás con menos número de personas, pero que hayan asociaciones comunitarias donde los sistemas familiares no estén tan cerrados y puedan tener este espacio para que haya una detección. Lo otro es unir las organizaciones fiscalizadoras. Por ejemplo, si hay organizaciones para maltrato animal, para violencia contra la mujer y para maltrato infantil, que unan fuerzas para hacer frente y encontrar nuevas soluciones. Lo otro relevante es la vecindad, ¿verdad? El barrio, la importancia de los vecinos, mantener una buena comunicación con las casas aledañas, que muchas veces son ellos los que pueden salvar una víctima. Y desde el punto de vista de la municipalidad, se sugieren capacitar, por ejemplo, al personal del correo, al que reparte el diario, al personal de basura, por ejemplo, los recolectores de basura, porque son ellos que tienen están más cercanos a los domicilios y a veces son aquellos que pueden salvar vidas si reconocen lo que está pasando y denuncian a tiempo. Para cerrar, invitarlos a ser flexibles y compasivos, porque estamos todos sumamente sobreexigidos, tanto los padres como los niños, y es algo, por lo menos para nuestras generaciones, nuevo, a pesar de que han habido muchas pandemias, pero no nos ha tocado a nosotros vivir algo así. Y invitar a todos los adultos a que seamos tutores de resiliencia. Ahí tomo también las palabras que dijo Denise Tuma respecto a que nosotros como adultos podemos tener la capacidad de tomar la mano de un niño y ayudarlo a resignificar lo que está pasando para que él siga adelante de la mejor forma. Y quería cerrar solo invitarlos a leer un pedacito del poema de Grace Ramsay de 1865 que se hizo en alguna de las pandemias, y es tan lindo porque resignifica de una manera resiliente lo que vivió la humanidad y que ha vivido hace muchos años. Entonces tomar estas experiencias resilientes y de sublimación, ¿verdad?, de generaciones anteriores, creo que puede ser de gran ayuda para todas nosotros. Así que muchas gracias.